Le doy la bienvenida a Héctor Acero, que nos tiene un tema, más bien un comentario de interés social. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Amalia, muy bien, muchas gracias. ¿Sobre qué nos vas a platicar? Sobre la guerra en Libia. Adelante, Héctor. Muy bien, la guerra en Libia, bueno, pero ¿cuál guerra? Porque por lo menos hay dos guerras en ese país. Yo distingo dos guerras. Una guerra civil entre ellos mismos, una guerra interna. Y otra que se refiere, claro, a lo que hemos visto últimamente, la intervención militar por parte de los países poderosos del mundo, como son Inglaterra, Francia, Estados Unidos, ahora se suma Italia, España. Pues bien, ¿por qué pasa todo esto? ¿Cuál es el fondo? He tocado el tema de la convulsión, de la crisis en el Medio Oriente, en los países árabes, incluso los de África del Norte, y cómo una zona rica en petróleo, en recurso petrolero, y que contrasta lamentablemente con la pobreza de sus habitantes, pero además con falta de libertades democráticas. Una situación que ya pues desesperó a los habitantes de esos países, ya se sublevaron en un efecto dominó que ha llevado pues este problema a varios países del mundo árabe. Sin embargo, el caso de Libia merece atención porque es un caso diferente, es caso especial. En Libia también hubo el efecto dominó, protestas sociales contra el régimen de Gaddafi. Sin embargo, esas protestas se convirtieron prácticamente en una guerra civil. Ahí las cosas son diferentes. Ahí las protestas fueron con las armas. El país está dividido en una parte oriental, una parte occidental. Es un problema tribal que a final de cuentas fue aprovechado por las circunstancias actuales de la convulsión en el mundo árabe. Entonces los enemigos del régimen de Gaddafi, pero aquí también hay que aclarar una cosa, muchos elementos del gobierno de Gaddafi se han volteado en su contra, se han pasado al lado de los llamados rebeldes. Pues bien, entonces estamos hablando de una guerra civil que hubiese ganado el gobierno de Gaddafi. Ya se acercaban sus ejércitos a la ciudad, a Benghazi, que es la segunda ciudad después de Trípoli, la capital de Libia, la segunda ciudad importante, y ojo, mucho ojo, donde están las mayores reservas petroleras de ese país. Mucho ojo con esto. Entonces, ¿de cuándo acá, yo pregunto, tan interesados en los derechos humanos, en la población civil, los países ricos del mundo? Aquellos que incluso son responsables de toda esa pobreza en esos países, porque las compañías de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de España, son las que se encargan de extraer el petróleo. En Libia incluso, no solamente en los otros países, sino incluso en la propia Libia. Pues bien, digo de cuándo acá, porque en muchos países del mundo en estos momentos hay guerra. En algunos países africanos hay guerra civil, hay ataques indiscriminados contra población civil, pero no les importa al parecer a las grandes potencias. ¿Por qué? Porque no hay petróleo ahí. Solamente hay seres humanos, no hay riqueza petrolera. En Libia sí, hay mucho petróleo. Por eso el interés de estas potencias que lanzan ataques desde submarinos, desde barcos, incluso se dan el lujo de ni siquiera hacer una invasión, digamos, con infantería, con soldados, no es necesario. Pero estamos hablando de disparos de misiles de más de 18 millones de pesos. Imagine usted, de más de 18 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de miles de millones de pesos, miles de millones de dólares, y que sin embargo, por cierto, protagonizados por un premio Nobel de la Paz, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Creo que el mundo debe reflexionar y poner un alto a esta situación para que la riqueza petrolera no genere esto.
Esto es todo mi comentario por hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Héctor, y bueno, pues esperamos que pronto se termine la guerra en Libia. Qué mala Claro onda que que sí. los seres humanos mismos estemos terminando con nuestras vidas, ¿no? Y con el mundo.